un servidor está a cargo del mensaje de esta mañana. Es un privilegio para mí poder compartir algo de la Biblia con todos ustedes y quiero contarles que el pasaje que Dios ha puesto en mi corazón esta mañana para compartir con ustedes ha significado en primer lugar una confrontación directa para mí, para mi corazón, para mi vida, y yo creo que puede resultar en mucha bendición para nuestras vidas. Así es que vamos a ponernos en las manos del Señor. Yo quiero pedirte que ahí donde estás, trata de conectar tu corazón con el corazón del Señor. En este momento vamos a orar y vamos a ser expuestos a la palabra. Señor, gracias. Gracias porque tú nos has permitido reunirnos a lo largo de todo este año con toda libertad, Señor. Gracias porque en este país todavía podemos reunirnos, cantarte, abrir tu palabra, compartir las buenas nuevas de salvación sin ningún obstáculo, Señor. Y sabemos que hay hermanos alrededor del mundo que quizás se tienen que esconder para poder hablar de ti, para poder adorarte. Y nosotros en esta mañana te queremos dar gracias, Señor. Te queremos pedir porque tú, en tu amor y tu misericordia para con nosotros, sigas trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que podamos ser la luz que este mundo necesita, Señor. Más bien pedimos que la luz de Jesús sea reflejada en nuestras vidas. Yo te pido por mis hermanos acá presentes, te pido porque tú toques sus necesidades más profundas. Y las que en este momento te son conocidas, yo te pido que por favor tú las suplas. Si hay necesidades emocionales, económicas, de cualquier tipo, Señor, yo te pido porque tú hables a nuestros corazones y que nos fortalezcas, nos edifiques, pero también que nos desafíes, Señor. Nosotros nos ponemos en tus manos pidiendo que al ser expuestos a tu palabra, tu Espíritu Santo acomode las cosas espirituales a lo espiritual. Y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir un poquito rápido. Es más, yo voy a poner por aquí mi reloj para estar monitoreando un poco el tiempo, pero quiero que me prestes por favor tu corazón, tu mente y tu corazón, ábrelo a lo que el Señor te puede mostrar esta mañana. Yo quiero que veas aquí a la pantalla. Yo he sido, al estar preparando este mensaje, yo he sido desafiado a mejorar mi vida de oración. Y yo quiero trasladarte ese desafío a ti. Quiero desafiarnos como congregación a que en este 2019 podamos tener una vida de oración más fuerte, más activa, más entregada de corazón al Señor. ¿Qué ves de fondo de pantalla y qué hay? Sencillo, ¿verdad? Un árbol, ¿qué más hay ahí? Flores. Ok, quiero preguntarte, si pudieras comparar tu vida de oración con esos elementos que ves ahí, ¿cómo sería? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Son como la grama? No llegan tan alto, la grama es cortita. O son oraciones muy bonitas como las flores, pero no dan fruto. O son tus oraciones como un árbol que llegan alto y dan fruto. Esta es una pregunta que tú sabes muy bien en tu corazón, pero yo me la hice y yo digo, esto yo creo que viene del Señor. Él quiere movernos a una vida de oración más profunda, más fuerte, más estable, más constante. Y yo quiero que vayamos a lo largo de este estudio, vamos a ir a la Biblia, que vayamos a ver cómo es nuestra vida de oración, pero también a que evaluemos si realmente estamos orando por las cosas correctas o simplemente estamos orando egoístamente. Seamos honestos, todos acá tenemos necesidades, ¿sí o no? Todos tenemos clavos, problemas y luchas, ¿sí o no? Pero a veces nos centramos única y exclusivamente en esas preocupaciones, en nuestras necesidades y en nuestras luchas. Así es que en este momento yo voy a lanzar un desafío a que oremos por la obra de Dios. Voy a explicar a qué me refiero con esto.
La obra de Dios es más grande de lo que Él puede estar haciendo en nuestros corazones. Por supuesto, la obra de Dios implica una transformación que Él está haciendo en tu corazón en este momento. Quizás llevas 5 años de ser cristiano, quizás llevas toda una vida de asistir a la iglesia y Dios está trabajando en tu vida. Esa es la obra del Señor. Pero una vez más, quiero que salgamos de nuestro esquema muchas veces egoísta y veamos a nuestro alrededor, veamos hacia afuera. La obra del Señor tiene que ver con lo que Él quiere lograr en nuestro mundo conocido. La obra del Señor tiene que ver con lo que Él quiere hacer aquí en Ciudad de Guatemala, con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos, compañeros de trabajo, conocidos, etcétera. Así es que vamos a ir a la Biblia, pero antes yo quiero mostrarte algunos pensamientos respecto a la oración. Y podríamos pasar hablando horas de este tema, pero no lo vamos a hacer, solamente te comparto algunos pensamientos. Alguien dijo alguna vez, si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Pero siendo realistas, muchas veces solo cuando llegan las crisis oramos, ¿o no? Solo cuando estamos al borde de la desesperación, cuando llega una enfermedad, cuando se pierde un empleo, cuando hay una crisis en el matrimonio, entonces oramos. Y eso podría mejorar, ¿sí o no? No debería de ser así. Alguien dijo también, este predicador, bueno, de hecho Charles Spurgeon fue conocido como el príncipe de los predicadores, dijo, nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Todo el tiempo deberíamos estar orando. De hecho, es un mandato, vamos a ver, que Dios nos hace a estar orando constantemente. También dijo Oswald Chambers, famoso cristiano influyente a principios del siglo XX, dijo, nosotros oramos cuando no hay nada que podamos hacer, pero Dios quiere que oremos antes de toda cosa que hagamos. Ahora, piensa en esto que te voy a decir. A veces nosotros empezamos o emprendemos algunas cosas, empezamos a hacer algunas cosas y después oramos cuando no salieron bien las cosas o cuando nos equivocamos por alguna razón y entonces nos frustramos. Lo que este hombre dijo es, Dios lo que quiere es que antes de cualquier otra cosa oremos, pidamos la guía y la dirección de Dios. Y tú y yo lo necesitamos. Tú y yo necesitamos, antes de tomar algunas decisiones que van a impactar a nuestra familia, que van a impactar nuestro presupuesto, que oremos, que pidamos la dirección al Señor. Así es que abre tu Biblia, vamos a Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dios me ha tenido leyendo un poco acerca de Pablo, las cartas de Pablo, y realmente Dios ha hablado fuertemente a mi corazón, como se los dije antes, desafiándome. Y quiero trasladar parte de lo que Dios me ha mostrado con todos ustedes. Dice, Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aquí vemos una carta que el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Tesalónica. Y si tú estudias un poco de la vida, de la historia de esta iglesia, era una iglesia muy sólida en su fe, una iglesia muy estable.
eran un ejemplo para otras iglesias, para otros cristianos. Y entonces él, en este texto, empieza prácticamente a despedirse y a dar algunas instrucciones finales. ¿Y qué les pide? Leámoslo nuevamente. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, ¿qué es lo primero que dice? Orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo le dice a los cristianos en Tesalónica, miren, todo lo demás está bien, pero saben, una cosa es importante: oren. ¿Orar por qué? Y lo dice, básicamente son dos cosas. Pero yo quiero que veamos que Pablo aquí en este texto les hace un desafío que prácticamente es un mandato. Orar por la obra del Señor es un mandato que se nos manda a cumplir. Yo no sé si tú lo haces. Yo no sé si todos acá tenemos el corazón de pensar en la obra que hacen los evangelistas, pastores y maestros en Ciudad de Guatemala o en todo el mundo. Pero es un mandato que Dios nos hace, que debemos cumplir. Dice, básicamente, el apóstol Pablo tenía una ferviente vida de oración. Él hace un llamado a que los creyentes vivamos de la misma forma. Específicamente pide orar por dos cosas: por la obra de Dios y por sus obreros. Lo acabamos de leer, ¿estás de acuerdo conmigo? Ahí está. Dice, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Te lo resumo acá, son dos cosas que pueden convertirse en un desafío para Vida Nueva Guatemala este próximo año. Y el que sigue, hasta que el Señor venga. Pablo pedía que el Evangelio sea divulgado. Y también él pedía ser librados de la oposición del Evangelio. Eso lo dice en el versículo 2, lee conmigo. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces, vamos rápido. Pablo pedía dos cosas. En primer lugar, pedía por la obra de Dios y por los obreros del Señor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora comparemos nuestras peticiones. Cuando tú oras, ¿por qué oras? No deberíamos decir esto, pero muchas veces estamos orando solo por nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestras luchas. Y Pablo ni siquiera hace mención en este texto de sus necesidades. Tenía muchas. Él tenía algo en mente y él sabía muy bien las prioridades. Y él decía, lo importante para este mundo es que el Evangelio sea conocido por toda persona. Y también vamos a orar por aquellos a quienes Dios les ha encomendado la tarea de divulgar el Evangelio, de participar activamente de su obra. Nuestras oraciones no son así muchas veces, seamos honestos, pero deberían de ser que el Evangelio sea expuesto a nuestros cercanos. ¿Tienes vecinos difíciles? Te hago la pregunta ahora pensando en la realidad cercana, ahí donde vives, donde trabajas. ¿Cómo son tus compañeros de trabajo? ¿Son cosas serias? Quizás necesitan la luz del Señor, necesitan el Evangelio. ¿Cómo son tus vecinos? Quizás en esta época los conociste más, bulliciosos, toman. ¿Estás orando por tus familiares y amigos que no han obedecido al Evangelio? Nuestras peticiones deberían de ser, en primer lugar, que la obra de Dios, que el Evangelio llegue a esas vidas. Y en segundo lugar, debería de ser que seamos librados de la oposición al Evangelio. Y aquí quiero hablar un poquito de la realidad que apenas estamos empezando a vivir como sociedad, como sociedades en general. Y es que la oposición al Evangelio ha venido siendo más fuerte cada vez, ¿sí o no?
Y cada vez más la gente se burla de los cristianos, ataca a los cristianos y rechaza el evangelio, rechaza al Señor. Pero no es nuestro caso en Guatemala. Como decía hace un momento, hay personas alrededor del mundo que se están reuniendo a escondidas. Se están reuniendo para que no los encuentren, porque si no los van a matar. Y Pablo decía, ¿saben? Oremos para que nosotros como obreros seamos librados. Es más, de hecho Pablo sufrió persecuciones, cárceles, azotes, sufrió por ser un obrero del Señor. Nosotros no sabemos eso, no sabemos qué se siente estar en los zapatos de Pablo. Pero yo quiero que volvamos nuevamente al desafío que estoy compartiendo para todos acá. ¿Estamos dispuestos nosotros a orar para que la obra de Dios se haga evidente en el corazón de tus familiares que no tienen al Señor? ¿Estás orando por aquellos que están en tu lugar de trabajo y que sabes que hacen las cosas como los políticos? Corrupción. Es más, ¿estás dispuesto a orar por los gobernantes? ¿Quiénes han orado aquí por Jimmy Morales? Casi que nadie. Pero sabes, tengo algo que mostrarte. Vente conmigo a 1 de Timoteo capítulo 2. Una o dos páginas adelante. 1 de Timoteo capítulo 2. Seguramente ya has leído este pasaje. Dice el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan, ¿qué dice? Rogativas, ¿qué más? Peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Allí está incluido el señor presidente, aunque no te caiga bien, aunque no estés de acuerdo en la forma en que hace las cosas, la Biblia nos manda a orar. Dice, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué dice? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sabes? Posiblemente tú no lo logras visualizar todavía, no lo logramos ver, pero no sabemos si de aquí a un par de años se va a instalar un gobierno que prohíba la lectura de la Biblia. No sabemos. ¿Qué sabemos si de pronto se va a instalar un gobierno que promueva la educación homosexual a nuestros niños en las escuelas? ¿Quieres eso? ¿Te gustaría eso? Podría ser un escenario que se instale aquí en Guatemala y en nuestros países. Por eso es importante que oremos por quienes están en eminencia. Si tú me preguntas si yo estoy de acuerdo con el presidente de El Salvador, yo te diría un rotundo no. Pero la Biblia no me manda a estar de acuerdo con él, me manda a orar. La Biblia no me manda a manifestarme ni a expresarme en contra de él. ¿A qué nos manda? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que los gobiernos sean un medio para que su obra llegue a cada corazón, a cada vida. Y yo te quiero desafiar esta mañana, quiero que seamos desafiados a que estemos orando por la obra del Señor, comenzando por nuestros cercanos, por aquellos que están alrededor nuestro. Y sigamos leyendo este pasaje, vamos rápido. 1 de Timoteo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. Esa es la obra de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Él se está diciendo, yo soy un obrero. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Ves que es un mandamiento? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Mañana vamos a tener un culto de gratitud y alabanza y vamos a orar
Vamos a orar por muchas cosas, incluyendo nuestros gobernantes. No, yo lo que quiero es manifestarme, yo lo que quiero es derrocar. No, vamos a orar. Vamos a orar porque lo que queremos es que Dios los use a ellos, incluso con sus deficiencias, para que su evangelio llegue a cada hogar, a cada familia. Nuestro orgullo nos hace elevar oraciones centradas solo en nuestras necesidades. Olvidamos lo trágico de la vida espiritual del mundo sin Cristo. Piensa en tus familiares y amigos que no tienen a Cristo. ¿Cómo viven? ¿Se la están pasando bien? Podría ser que quizás se vean bien, pero en el fondo estar sin Cristo es terrible. Es terrible. Siempre conduce a un dolor en el corazón. Por eso yo te decía, evaluemos cómo es nuestra vida de oración y si necesitamos hacer algunos cambios, si necesitamos empezar a orar según los intereses, no nuestros, no egoístas, sino los intereses de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y acá en Vida Nueva, Guatemala, queremos aportar un granito de arena. El 13 de enero va a haber un culto único para hablar de rumbo y de algunas actividades que queremos llevar a cabo. ¿Con qué finalidad? Dar a conocer a Jesús. Queremos que este mundo cercano al nuestro, en este entorno en el que vivimos, conozca a Jesús. Tú puedes invitar a tus familiares y amigos a lo que vamos a tener. Tú puedes invitar a tus compañeros de estudios, de trabajo, a lo que vamos a tener, porque lo que queremos es que la obra de Dios se haga evidente en cada vida, en cada corazón. Ahora, te quiero contar, yo estoy enseñando a mi hijo algunas cosas que realmente para mí ya de por sí es un desafío. Le estoy enseñando a orar, a Aldo y a veces le decimos, vaya hijo, vamos a comer, vamos a orar. Pero llegó un momento donde me di cuenta y le dije a Claudia, mira, ¿sabes qué? Yo creo que le voy a enseñar a orar de otra forma, porque casi que solo para comer le decimos vamos a orar. Y yo creo que es bueno, pero también tenemos que enseñarle a orar en todo tiempo a nuestros hijos, porque si no, ¿sabes qué va a suceder? Yo le dije a Claudia, yo lo que voy a ver más adelante es que él solamente va a orar religiosamente cada tiempo de comida. ¿Y qué de orar en cualquier otro momento? ¿Y qué de orar cuando estás triste? Y yo estaba ahí con él tratando de enseñarle, vaya, vamos a orar, démosle gracias a Dios por esto. Y viene él y hasta le da gracias a Dios por sus juguetes. Pero estoy tratando de que mi familia y yo tengamos un estilo de vida de oración. Y te lo digo no para jactarme, sino más bien porque he sido desafiado a esto. He sido confrontado por Dios para que esto se haga una realidad en mi vida. Una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Orarías por tus familiares y amigos que aún no han obedecido al Evangelio, la obra de Dios? Es más, piensa en este momento en quiénes de tus amigos, familiares, si se murieran hoy, no estarían con el Señor. Piensa, ¿quiénes de tus vecinos necesitan urgentemente a Cristo reinando en sus corazones? Tú puedes orar por ellos, podemos orar por ellos. Te hago otra pregunta. ¿Orarías por tus pastores y guías espirituales? Es más, aquí te quiero pedir, suplicar, rogar, instar que por favor lo incluyas en tus oraciones diarias. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Todos aquellos que de alguna forma participamos en la obra del Señor, necesitamos las oraciones. Somos personas comunes y corrientes, no tenemos ningún superpoder. Tenemos nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestros clavos. Necesitamos la obra del Señor en nuestras vidas también. Necesitamos que el Señor esté proveyendo para nuestras necesidades. Necesitamos que Dios toque esas necesidades
que todos tenemos. Yo te pido que incluyas en tus oraciones a Checho y a su familia. Todos, yo te decía hace un momento, todos necesitamos que oren por nosotros. Y sabes, si tú y yo aceptamos el desafío de orar por la obra de Dios, ese desafío va a suplir diferentes necesidades. Vamos a ver un poco de esto. En su trabajo para el Señor, el apóstol Pablo atravesó grandes dificultades y necesidades, las cuales compartía con transparencia con otros creyentes. ¿Para qué? Para que oraran por él. Y tú lo puedes ver en las cartas de Pablo. Él con toda transparencia decía: miren, estoy pasando esta situación, por favor oren por mí. ¿Y qué pedía Pablo? ¿Cosas materiales? Él lo que pedía era que el Señor prosperara su trabajo, que Dios lo usara para llevar el evangelio a más países, a más naciones, a más personas. Obviamente pasó necesidades. En la obra del Señor hay necesidades. Los obreros atraviesan necesidades. Dice el versículo, regresa conmigo a segunda de Tesalonicenses. Dice el versículo 2: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Pablo sabía, Dios va a suplir toda necesidad. Vamos a encontrar oposición y vamos a encontrar dificultades, por supuesto, pero Dios es fiel y Él va a cuidar de nosotros. Él va a suplir las necesidades. Dice Gálatas capítulo 6 versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, yo no quiero sonar grosero con esto que voy a decir, pero muchas veces pecamos con la pena de no compartir nuestras cargas con otros. No queremos que otros vean la realidad que estamos pasando. Queremos mantener una apariencia, aunque en el fondo estamos mal. Y yo te quiero decir, si Dios te ha traído a Vida Nueva, es porque Dios te quiere usar aquí y te quiere brindar, te quiere proveer de una comunidad donde puedas encontrar apoyo, donde puedas compartir tus cargas, tus luchas y necesidades, y donde podamos orar unos por otros. Pero te hago una pregunta que no está en pantalla. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien de Vida Nueva? Posiblemente no lo recordamos, o tú dices, sí, oramos por aquel hermano que Checho dijo que estaba enfermo y oramos por tal situación, pero en nuestras oraciones diarias muchas veces olvidamos: hey, mi hermano necesita esta situación, tal hermano o tal hermana está enfermo, está enferma, está en el hospital. Oremos por ellos. Y yo te quiero dar aquí una lista de 10 razones por las que necesitamos orar unos por otros. Aquí vas a ver algunas necesidades y yo quiero que tú las veas. Todos tenemos ya de por sí necesidad de orar más. Si pudieras contabilizar el tiempo de oración que tienes cada día, ¿de cuánto tiempo sería? ¿Llegaría o sumarían 2 horas? ¿3 horas? O quizás no llegarían a los 30 minutos. Martín Lutero dijo una vez: tengo tanto que hacer que voy a pasar las primeras 3 horas del día orando. Y así oraban muchos cristianos de los siglos anteriores. Y a nosotros nos cuesta orar, ¿sí o no? John MacArthur dijo, cuando estemos con el Señor nos vamos a dar cuenta que Twitter y Facebook y las redes sociales solamente van a servir para demostrar que no había excusa para no orar. Porque tenemos tiempo para orar, pero nos cuesta y todos tenemos necesidad. Otra necesidad que tenemos, y ya se trabó esto aquí, algo pasó ahí. Pero lo dice el pasaje, vente conmigo ahí, segunda de Tesalonicenses 3.
Todos tenemos necesidad de compartir nuestras cargas. Todos, sin excepción, todos tenemos necesidad de decirle a alguien, fíjate que estoy pasando esta situación, fíjate que diagnosticaron esto y estoy preocupado. Todos tenemos necesidad de establecer prioridades espirituales. Todos tenemos acá proyectos, trabajos, necesidades y preocupaciones. Pero dentro de esas cosas nos cuesta establecer las prioridades espirituales. Todo tiene un trasfondo espiritual. Si tú vas a comenzar una empresa, ok, espiritualmente, ¿cómo va a impactar tu vida y la de tu familia? Vas a establecer una relación sentimental con una persona, ok, ¿cómo te va a afectar espiritualmente? Y nos cuesta establecer prioridades. Todos tenemos necesidad de alinearnos con los intereses de Dios. Como te decía hace un rato, necesitamos entender qué es lo que Dios quiere lograr, tanto en nuestras vidas como a través de nuestras vidas. Eso es lo realmente importante. Todos tenemos preocupación por los días malos en que vivimos. Yo te decía un ejemplo hace un rato. A mí me preocupa. De repente vamos a tener un programa de estudio para nuestros niños donde les enseñen abiertamente de la sexualidad que va en contra de toda norma establecida por Dios. De repente vamos a ver perversión, maldad, mucho más evidente de lo que lo vemos hoy en día. Vivimos días difíciles y se vienen días peores. No quiero sonar pesimista, pero se vienen días difíciles, más aún. Todos tenemos necesidad de conocer mejor al Señor. De nuevo, no quiero sonar grosero con esto, pero muchas veces relacionamos o decimos, sí, es que yo voy a la iglesia para conocer mejor al Señor. Yo quiero decirte que no es así. Todos venimos a la iglesia para tener un tiempo precioso de conocer mejor la palabra del Señor, de compartir con otros, de adorar al Señor, de alabar al Señor. Pero ¿sabes en qué momento conoces mejor al Señor? ¿O en qué momento podemos conocer mejor al Señor? En nuestra vida de oración. Y voy a decir esto. A veces Dios ocupa las crisis y los problemas y las necesidades para que nos humillemos, oremos, lo busquemos a Él y entonces podemos decir, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios me sacó de esto, Dios me ayudó en mi empresa que estaba a punto de la quiebra, Dios me proveyó para esto que no tenía. Pero es en esos momentos de oración íntima, ahí con el Señor, donde lo conocemos mejor. Todos tenemos necesidad de confiar en el poder de Dios. Y aquí, una vez más, podemos venir a la iglesia y podemos escuchar un mensaje que nos deja así, pero completamente claros, Dios es poderoso. Y cantamos que Dios es poderoso y que sus obras son grandes y que qué bendición. Sí, pero no confiamos en eso. A la hora de confiar en nuestras decisiones, a la hora de confiar en nuestro día a día, no lo hacemos. Nosotros queremos resolver las cosas y no esperar en el tiempo de Dios. Todos tenemos necesidad de poner por obra la palabra de Dios. Esa es una lucha que todos tenemos. Por ejemplo, hay cristianos, hay hermanos aquí que luchan con las malas palabras. Gracias a Dios aquí no hay nadie en este momento, al menos en este culto no hay nadie que luche con eso. Pero ¿sabes que la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca? Pero cuando te subes al carro y de repente ya vas para tu casa, pasa algo y lo primero que sale es una palabrita de corrupción, una palabra corrompida, dicen. Pero todos necesitamos que lo que aprendemos acá lo pongamos por obra. Por ejemplo, Dios dice que debemos, a los hombres, que debemos amar a nuestras esposas. Y en la práctica, en el día a día, cuesta. Sí, es que mira, vos no la conoces. Sí, pero la Biblia manda a amarnos, a amar a las esposas. Esposas, Dios manda
respetar, someterte a tu esposo. Ah, no, pero es que ese no sabe ni qué está haciendo. Sí, pero la Biblia te manda a obedecer y a respetarle. Nos cuesta poner por obra. ¿Y tú llevas cuánto tiempo de ser cristiano? 5 años, 3 años, 2 años, 1 año. Es una lucha constante. Dios dice que vivamos en santidad. Dios dice que evitemos la mentira. Dios dice que no seamos haraganes, que trabajemos. Dios dice que paguemos nuestras deudas a quienes debemos. Y nos cuesta. Tenemos una lucha por poner por obra el mandato de Dios. Todos tenemos necesidad también de ser guiados por Dios. Viene un año nuevo y tú dices, estoy contento porque es una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Yo quiero emprender mi negocio, quiero que mi familia nos mudemos, quiero cualquier cantidad de cosas. Sí, pero piensa, ¿será que a eso te está guiando Dios? Aquí quizás no hay muchos jóvenes ahorita, pero hay una etapa de la juventud donde fácilmente nos enamoramos. Y muchas señoritas y jovencitos se enamoran fácilmente y entonces deciden entablar una relación sentimental con otra persona. Y no son guiados por Dios, no quieren la guía de Dios, buscan la guía de su corazón y no la guía de Dios. ¿Y qué viene más adelante? Problemas, luchas, y no funcionan las cosas. Pero todos necesitamos ser guiados por Dios. Todos tenemos necesidad de crecer en amor de Dios y paciencia de Cristo. Y ya vamos a hablar un poquito de esto. Ahora, después de esta larga lista, yo te quiero preguntar, ¿necesitas orar? Por supuesto, necesitamos orar. Precisamente por esto, necesitamos orar. Todos necesitamos encontrarnos con más frecuencia con el Señor en oración. La oración por otros o intercesión es una forma de compartir nuestras cargas y preocupaciones. La iglesia debería ser una comunidad donde encontramos tal apoyo. Y aquí digo esto con tristeza. Quizás no es el caso de Villanueva, pero yo he conocido personas, cristianos, que de repente llegan a otras iglesias o dejan de asistir a algunas iglesias porque no se sintieron apoyados cuando pasaron por un problema. O cuando se acercaron a una iglesia porque tienen un problema, una lucha muy fuerte y quieren apoyo, ¿sabes qué encuentran? Juicio, desprecio. La iglesia no está cumpliendo su trabajo. Ahora yo veo aquí en Villanueva una bendición. Por ejemplo, yo veo, ¿quiénes han venido al menos una vez al Ministerio de Hombres La Roca? Levanta tu mano si has venido una vez. Ok. Algunos aquí están. Yo puedo ver a algunos que ahora pueden decir, yo me siento feliz de estar en La Roca. Y yo estoy en un chat ahí que creamos, más bien donde estoy. Y sabes lo que yo leo ahí es algunos diciendo, hey, me hace falta reunirme, yo quiero estar con ustedes. Porque ahí es un espacio donde puede abrir su corazón y decir, miren, yo estoy pasando este problema. No, hombre, démosle, oremos. Vamos a salir de esta, oremos. Y puedes encontrar apoyo. La iglesia debería de ser un lugar donde podríamos compartir abiertamente nuestras luchas, cargas, necesidades y donde deberíamos apoyarnos en oración. Pero muchas veces somos nosotros mismos los que no lo hacemos. Somos los que somos indiferentes a las necesidades de otros. Y Dios quiere transformar nuestros corazones. Cuando leemos que Dios va a encaminar nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, es porque Él quiere transformar nuestras vidas. Por eso es importante que oremos por la obra de Dios y por sus obreros, obviamente. Hombres que están acá, mujeres,
jovencitas, jovencitos, ¿tienes tú con quién compartir tus cargas? Yo te deseo que, si no es el caso todavía, pero que este próximo 2019, que este próximo año, que tú puedas encontrar aquí en Villanueva a tus amigos, a tus amigas, y donde tú puedas sentirte con aquella sinceridad y confianza de que vas a decir tus cosas a aquellos que te van a apoyar en oración. No te van a juzgar, no te van a lanzar las piedras, no te van a ver de menos, te van a ayudar. ¿Quiénes acá necesitan compartir sus cargas? No sé si les ha pasado, pero yo he visto que muchas veces, y me ha pasado que muchas veces vamos cargando ahí un problema y una preocupación y no se lo decimos a nadie. Y estamos ahí que nos preocupa y nos agobia y quizás oramos por todo eso, pero ahí lo sufrimos en silencio en nuestros corazones. Pero ¿qué pasa cuando de repente se acerca un pastor o se acerca algún tu amigo y te dice: mira, ¿cómo estás? Te veo un poco preocupado, ¿estás bien? Y entonces sale de tu corazón contarle lo que estás pasando. ¿Qué se siente? Un alivio tremendo. A veces solo expresar nuestras cargas es un gran alivio. Solo contarle a alguien, y quizás se vale llorar con alguien tus penas y tus luchas, te desahoga, te alivia. Y yo espero que en Vida Nueva tú encuentres esto. ¿Orarías tú por las cargas y preocupaciones de otros? Como te decía anteriormente, aquí en Vida Nueva hay un grupo, habemos un grupo que tenemos diferentes necesidades de todo tipo. ¿Estarías dispuesto tú a orar por las cargas y luchas de quien está sentado a la par tuya, o adelante de ti, o atrás de ti? Es más, ¿sabes vos cuáles son las necesidades de Freddy? ¿O sabes tú cuáles son las necesidades de Gerardo en este momento? ¿O quiénes saben aquí cuál es la situación que está atravesando la familia Velázquez, por ejemplo? ¿O quiénes de aquí saben o sabemos cuáles son los planes que tiene Sammy para el próximo año? ¿O cuáles serán las preocupaciones que está atravesando en este momento Jorge Luis y Ani? Y digo estos ejemplos con nombre y apellido, porque muchas veces desconocemos cómo estamos entre nosotros. Por eso nos encanta el tiempo del cafecito y el saludo, porque es un momento para poder acercarnos a otros y platicar. Te invito a que consideres seriamente fortalecer tu vida de oración, porque también es un desafío que transforma nuestras vidas. Y estoy cerrando, con esto voy terminando. Dice ahí en pantalla: al orar por la obra de Dios y por sus obreros, el Señor bendice nuestra obediencia, transformando nuestras vidas. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando de repente Jesús estaba contemplando a Jerusalén y veía toda la necesidad del caos en el que habían, y le dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha y los obreros? Y les dice: orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y quiénes empezaron a orar para que el Señor enviara obreros? Los discípulos, los apóstoles. ¿Y quiénes se convirtieron en obreros? Ellos mismos. Porque Dios trabajó en sus corazones. Cuando nos comprometemos a orar por la obra de Dios y por los obreros, Dios empieza a trabajar poco a poco en nuestros corazones y a perfeccionar aquello en lo cual somos débiles. Y yo te quiero dejar aquí al menos dos cosas en las que necesitamos crecer. Necesitamos crecer en el amor de Dios, ¿sí o no? Y necesitamos crecer en la paciencia de Cristo. ¿De qué se trata esto? Voy a ponerlo con un ejemplo. Nos cuesta amar como Dios nos amó a nosotros. Por ejemplo, piensa en alguien que te hizo daño
hace poco, no sé quién fue, no sé quién ha sido, pero piensa en alguien que quizás te cae mal o que te hizo daño. ¿Estás dispuesto a amarle? Todavía luchas, ¿verdad? Porque necesitamos crecer. Necesitamos crecer en el amor de Dios. Nos cuesta tener ese amor que Dios tuvo para con nosotros. Y nos cuesta la paciencia de Cristo. Y tengo un par de pasajes, ya no vamos a buscar nada en la Biblia porque todo va a aparecer aquí en la pantalla. Pero nos cuesta tener la paciencia de Cristo. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver poco a poco. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Ves que el amor de Dios tiene que ser un rasgo característico entre nosotros los creyentes? Y ahora digo esto con tristeza. Aquí en Vida Nueva hay quienes se caen mal. Quizás no están aquí en este culto, pero aquí hay quienes se caen mal y somos hermanos. Y cuando viene alguien y ve esa relación que no se llevan, no se caen bien, ¿qué va a pensar la gente? ¿Y será que estos son hermanos? ¿Y será que así es el cristianismo? Porque el amor de Dios tiene que ser evidente en nuestras vidas. No importa que la otra persona sea como sea, le vamos a amar, le vamos a aceptar aquí en Vida Nueva. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Pablo deseaba esto para cada creyente, que el amor de Dios esté con nosotros. ¿Sabes? Vivimos días difíciles y hay mucha maldad, mucha perversión, mucho pecado alrededor nuestro, ¿sí o no? Este mundo perdido no necesita nuestro juicio, necesita el amor de Dios. ¿Y cómo lo van a conocer? A través nuestro, a través tuyo. Por eso necesitamos crecer. Dice Primera de Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. La paciencia de Cristo tiene que ver con dos cosas, básicamente. Tiene que ver con la paciencia como tal, es decir, nosotros, qué tan pacientes somos con otros. ¿Qué tan paciente eres tú con tu esposa, con tu esposo? ¿Qué tan paciente eres tú con aquellos de tus hermanos que son difíciles? Pero esa es la paciencia. Y también tiene que ver con esperar las promesas, las cosas que sabemos que Dios ha dicho en su palabra. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Todos necesitamos crecer en la paciencia de Cristo. ¿Qué significa o cómo implica, cómo impactaría eso en nuestras vidas? ¿Sabes? Si pensáramos todo el tiempo, el Señor viene pronto, nuestra conducta sería diferente. Si estaríamos pensando todo el tiempo, el Señor ya viene, pero voy a esperar, yo estoy esperando su venida, nuestra conducta sería diferente. Pero también va a impactar la forma en la que nos relacionamos con otros. Por eso es importante orar, porque naturalmente nos cuesta, pero Dios puede producirlo en nuestros corazones. La oración es un ejercicio que aporta múltiples beneficios, tanto para aquellos por quienes intercedemos como para nosotros mismos. El Señor fortalece nuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Si tú tratas en tus fuerzas de desarrollar el amor de Dios y la paciencia de Cristo, no se da fácilmente. Necesitamos la obra de Dios en nuestros corazones, que Él haga su obra, que Él prospere ese corazón. ¿Cómo consideras que está tu vida de oración? Estoy cerrando con esto. ¿Es como un árbol? ¿Robusto? ¿Estable?
lleva fruto, es alto, o es como grama, o es como una flor. ¿Cómo está tu vida de oración? No te voy a pedir que me respondas abiertamente, pero cada uno de nosotros sabe cómo está nuestra vida de oración. ¿Necesita mejorar? Sea cual sea que haya sido la respuesta, siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Alguien dijo también que el tiempo en oración nunca es tiempo desperdiciado. Siempre va a rendir frutos. Y un desafío: consideremos seriamente orar según las prioridades de la obra de Dios para este mundo. De acuerdo, tú tienes necesidades y se vale orar por ellas. Está bien, pero tratemos de establecer las prioridades correctas. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Llenarnos de cosas? ¿Llenarnos de dinero? Dios lo que quiere es llegar a cada corazón. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y nos quiere ocupar a nosotros. En otras palabras, Dios quiere usarnos como obreros para hacer su obra en cada vida que está perdida en este mundo, que trabajan contigo, que viven ahí cerca de ti. Dios te quiere ocupar. El desafío está ahí en pantalla. Orar por la obra del Señor es un desafío que se nos manda a cumplir porque suple diversas necesidades, entre paréntesis, a otros por quienes oramos y a nosotros mismos, porque al hacerlo Dios transforma nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a orar con las prioridades correctas. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y acompáñame en esta breve oración. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas